Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del proyecto económico peronista. Si hay algo que define de alguna manera el peronismo es la subordinación de la economía a la política. Precisamente fue lo contrario a lo que pasó en los años 90, durante el menemismo, que haciéndose llamar peronista hizo todo lo contrario. O sea, el neoliberalismo que lo que hizo fue subordinar la política interior de la Argentina a lo que mandaba el capital en ese momento. Para eso vamos a citar una frase de Perón que dice que en uno de los escritos, la economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de este. Si bien hay autores que dicen que el peronismo no llegó con un plan económico definido al gobierno, la política económica que desarrolló en el futuro se basó en lo que había estudiado en su momento el Consejo Nacional de Posguerra. Ese consejo, que fue fundado en 1944, en agosto, se había puesto en manos de la vicepresidencia, era un órgano consultivo de la vicepresidencia, o sea que quedaba en manos de Perón, que fue el presidente de ese organismo. Perón había designado como secretario a un hombre que era ya colaborador de él en la Secretaría de Trabajo y Previsión, el doctor Figuerola, era un catalán, y ahí también aparece el coronel Mercante, luego gobernador de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones, entre otras personalidades destacadas. Ese, ese consejo se había creado con el interés de defender, valga la redundancia, el interés nacional y el interés del pueblo, por lo que tenía que trabajar en forma ordenada, con objetivos claros y planificando lo que iba a ser la acción tanto en lo económico como en la social para analizar lo que iba a ser la posguerra. Ya estaba casi definida la suerte de Alemania y de los países del eje en la Segunda Guerra Mundial, para nosotros Segunda Guerra Interimperialista, entonces se había que plantear ciertos objetivos. Luego ese consejo se convirtió en la Secretaría Técnica de la Presidencia y siguió a cargo de José Figuerola, el catalán. Fue desde ese espacio que se lanzó lo que se conoció como el primer plan quinquenal del gobierno, que fue la que dirigió, orientó la economía a través del Estado desde 1947 a 1951. Ahora les voy a aburrir un poquito con números. El crecimiento de la economía durante todo lo que fue el periodo peronista alcanzó en un promedio el 3,6% del PBI, pero se pueden distinguir tres etapas completamente distintas. En los primeros años el crecimiento fue exponencial, fue veloz y alcanzó un pico de más del 11% en el año 1947. Después eso se fue desacelerando y llegó a una recesión que fue producto de malas cosechas. Tengamos en cuenta que Argentina dependía mucho de lo que era el campo en ese momento, las malas cosechas del 51 y el 52. Fue tanto esas malas cosechas, esa caída, que en el año 52 se produjo una caída del 6% de lo que era el Producto Bruto Interno. Pero nosotros decimos que fue un punto de inflexión, porque en los años siguientes, lo que fue 53 y 54, se creció entre un 5 y un 5,5%. O sea que, si nos ponemos a analizar lo que eran los agregados de la oferta y la demanda, se puede ver que si inicialmente la política económica y la coyuntura, que fue la salida de la guerra, lo que llaman posguerra, fue lo que se combinó para provocar una etapa de auge, que fue entre 1945 y en 1948. En esos años se creció en forma acelerada, la producción se elevó casi un 30% y el consumo, que si tomamos como comparación entre el año 1930 y 1934, se había expandido en el año 46 en un 55%. Todo esto lo estamos sacando de Rapoport, un teórico que está muy bien con el tema números. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? El impulso de la demanda se va a consolidar con el crecimiento del mercado interno, o sea, a través de una política salarial con el objetivo estratégico de lo que era la redistribución de la riqueza, la redistribución progresiva de los ingresos, obviamente a favor de los sectores populares. Si tomamos en cuenta el salario real, más allá de las subas y las bajas normales,
en los casi 10 años del peronismo, se creció en un 65% en el salario real. Y una de las cosas más importantes de esa redistribución a favor de los trabajadores es que son los salarios más bajos los que más aumentan, los que más se recomponen, y se alejan cada vez más de lo que era el mínimo indispensable, lo que podríamos llamar hoy el salario mínimo vital y móvil. Otro factor que fue expansivo de la economía fue la participación muy fuerte del Estado, que se vio en evidencia tanto en el consumo como en la inversión. Y eso se vio fortalecido por el proceso de nacionalización de lo que fueron los servicios públicos. Si queremos entender cómo fue la redistribución del ingreso que se practicó durante el peronismo, debe ser analizada dentro de un contexto histórico, o sea, el contexto histórico dentro del cual se produjo. Ahí podemos ver que primero hubo un fuerte crecimiento de los salarios reales en todo el mundo, en particular en los países desarrollados, y que se relacionaba fundamentalmente con el objetivo de salir de las crisis que habían afectado al capitalismo en décadas anteriores. No se olviden que veníamos del gran crash de los años 30, después el periodo de guerra. Entonces, bueno, había que salir de esa recesión. Entonces había que, de alguna manera, transformar las formas de consumo de lo que era la sociedad. Primero, en los principios del capitalismo, la producción apuntaba a lo que era satisfacer las demandas de los más ricos. Pero ya estas nuevas condiciones requerían que haya una base de consumidores mucho más amplia, porque la industria estaba creciendo de una manera muy importante y esto, bueno, a través de lo que fue el Fordismo, la creación en serie, la fabricación en serie. Pero si bien esto debía que crecer, esto se hizo a niveles europeos, a niveles americanos, a través de lo que era el estado de bienestar, que en Argentina, a través del peronismo, es muy distinto de lo que era llevado en los países centrales, que eran netamente keynesianos. O sea, ahí no hay que dejar de lado lo que fue el impacto del desarrollo industrial y lo que fueron las necesidades en todo el mundo, que eran la necesidad de los estados de tener a la población con un estado de bienestar. Y entonces es precisamente ahí que se construyen zonas donde la economía había sido primarizada anteriormente. Ya lo vimos en la unidad 2, como los imperios, a través de la División Internacional del Trabajo, hacían que las economías de los países se establecieran en función de sus propios intereses. Recordemos la red de ferrocarriles argentinos, bueno, todo lo que hemos estudiado en la unidad 2. Entonces, en este momento lo que se trata, en vez de seguir con esa corriente de hacer lo que le conviene a los demás, es un poco romper los roles asignados en la División Internacional del Trabajo. Es en ese momento que la continuidad lógica del capitalismo, aún ya dentro del estado de bienestar keynesiano, no es inexplicable por qué muchos países de la región continuaron su desarrollo industrial y se quedaron empantanados en economías de monocultivos o de monoproducción, que seguían teniendo un fuerte rasgo importador de productos manufacturados, que siguió condicionando la economía. Si queremos de alguna manera sintetizar en 4 o 5 puntos lo que fue el núcleo de la economía peronista, podríamos decir que como primera medida fue la nacionalización de los sectores públicos, que antes estaban en manos de empresas extranjeras, sobre todo inglesas, norteamericanas, aunque había algunas de otros países de Europa. La nacionalización del sistema bancario y la parte de seguros, que también abarcó una parte sustancial de lo que fue el comercio exterior. La política de intervención directa del Estado en la industria, ya lo vamos a ver más adelante, y la creación de medios para financiar la industria privada. También podemos citar lo que fue el desarrollo de la flota mercante nacional, que obviamente fue en contra de los intereses extranjeros, la cancelación de deuda externa, algo que se va a repetir en otros gobiernos. Fundamentalmente eso se hizo con los saldos exportables que habían quedado durante la guerra. Los grandes aumentos salariales que permitieron la consolidación del mercado interno y
lo más importante quizás, un reparto de lo que era el Producto Bruto Interno que quedó dividido en un 50% para el capital y un 50% para los trabajadores. El gobierno peronista lo que hizo fue financiar el crecimiento de la industria, apropiándose, que le valió muchos problemas, de la renta agraria diferencial. Esa renta agraria diferencial que antes se quedaban los terratenientes, se la apropió el Estado y lo que hizo fue distribuirla. A eso lo que hizo fue agregarle créditos blandos, algunos que fueron por debajo de la inflación, y una especie de proteccionismo comercial externo que hizo crecer fundamentalmente a la pequeña y mediana industria. Todo lo que antes se importaba se empezó a fabricar acá, sobre todo la parte electrodomésticos. No hubo un gran desarrollo en la industria pesada durante este periodo, pero sí lo que fue la sustitución de importaciones que antes teníamos. A cambio de eso, ¿qué le impuso el peronismo a esa burguesía nacional, por decirlo de alguna manera, que se estaba creando? Le impuso aumento de salarios reales, aguinaldo, vigencia de la legislación laboral, o sea, todas medidas con las cuales cumplía con los reclamos de los trabajadores, que eran su sustento político. La transferencia de recursos del sector primario al sector secundario se iba condicionando a partir de lo que habíamos hablado, sino que alimentaba la base de sustentación obrera del peronismo y, como consecuencia, debilitaba el poder de su antagonista principal, que era la oligarquía terrateniente. Esto se hizo a través de un organismo que fue el IAPI, quizá lo han sentido nombrar, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que fue el único comprador de cereales y oleaginosas en los cuales el precio lo fijaba el Estado. Una vez que el Estado fijaba el precio, compraba toda la producción que había en el país y separaba una parte para consumo interno. Una vez que se garantizaba el consumo interno, destinaba la venta en los mercados externos, lo que era el saldo exportable. Eso sí, se hacían los precios del mercado internacional, pero no se vendía dentro de Argentina a precios internacionales, sino que el precio lo fijaba el gobierno. Con el IAPI lo que hizo fue aprovecharse de lo que pasaba en la Argentina, el origen de la renta agraria diferencial, o sea, las llanuras que tenemos acá, las circunstancias geográficas, o también, por qué no decirlo, también de espacios coyunturales, que quizás había precios elevados durante la posguerra, y todo eso, lo que antes producía el campo y estaba en manos privadas, pasó a manejarlo el Estado. Una parte muy importante de la riqueza nacionalizada lo destina el gobierno en ese momento al impulso del desarrollo industrial, no ya por privados, sino por el propio Estado. Entonces empiezan a aparecer algo que duró durante mucho tiempo, que se encargaron durante el neoliberalismo de destruirlo, que fue fabricaciones militares, y el grupo que se llamaba DINIE, que era Dirección Nacional de Industria del Estado. A través de ahí, el Estado interviene directamente en el proceso de investigación y en el proceso de producción, y hace que asigna a las Fuerzas Armadas un nuevo rol, que las Fuerzas Armadas, acuérdense de lo que hablábamos de los militares nacionalistas, estaban reclamando. Entonces, no querían esos militares nacionalistas, no querían un ejército que se dedique a reprimir o que fuera directamente parásito, que no sirviera